¿Será la interpretación de Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview, Sí. de las mejores a lo largo de la historia? Puede ¿Se puede ser. hablar de narrativa únicamente en composición de planos? También. También. Por eso hoy vamos a hablar de Pozos de Ambición. Aquí hemos ganado a todo el mundo con este título. Creo que es el mejor, mucho mejor que There Will Be Blood, mucho mejor que Pozos sangrientos en Latinoamérica. Exacto, Pozos Sangrientos en Latinoamérica. Creo que Pozos de Ambición es el mejor título. Hombre, There Will Be Blood mola un montón como suena, ¿eh? Me gusta mucho como... Fonéticamente está chulo, pero Pozos de Ambición creo que resume muy bien la película. Sí. Es un poco, le pasó también, esto lo decíamos siempre, a Sonrisas y Lágrimas con Sounds of Music en inglés. En cambio, Sonrisas y Lágrimas dice mucho mejor lo que pasa en la película. Entonces le pasa un poco, es el síndrome Sonrisas y Lágrimas. Sí, Pulp Fiction. Nunca pensé que hablaría de Sonrisas y Lágrimas y de Pozos de Ambición en la misma película. Pero... Se puede hacer un especial de traducciones poco Buah, afortunadas. pues hay un podcast, Y traducciones afortunadas también. Yo creo que, pues eso, hay algunas que salen ganando, ¿no? Sí. Cantando, triunfe patinando. Esa es la mejor. Esa sí. Yo soy Raúl García, tengo en el otro extremo a Daniel Pejó. Otra vez. Y de invitado de honor, otra vez, Xavi. Otra vez he Qué venido. tío, qué buen amigo es, que ha venido, ha venido dos. Amigo del programa. Me cojo el ave como quien se coge el metro. Ha venido 2 semanas seguidas el tío. Me vino hace 2 semanas y ha vuelto a Barcelona, ha vuelto a De venir. hecho, he venido a verte a hacer una jornada particular. Es verdad, ¿y te ha Que la gustado? haces esta tarde. El día 21 de marzo. Bueno, la vi una vez, pero estoy seguro de que esta tarde te va a quedar súper el bien. 21 de marzo, pero ya la tenemos... Menos mal que ha venido en AVE y no en el Rodalías, porque si no llega mañana. Bueno, como he dicho, vamos a hablar de Pozos de Ambición, así que le damos a la intro y empezamos. Las 3 patas del gato. Bueno, Pozos de Ambición, decir que me ha gustado muchísimo. Yo no la había visto, No la he habías visto, porque te lo iba a la ha traído Xavi, porque la ha elegido Xavi para que la comentáramos. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Hablaremos mucho de composición de planos, mucho de narrativa únicamente compositiva. Y es aquí, enlaza con gente muy grande como John Ford, donde el paisaje es un personaje más. Y yo creo que en esta película es muy importante. Está Daniel Day-Lewis, que sale en todos los planos de la película, y está el paisaje, que también dicen que yo creo que es un actor, una actriz más, el paisaje de Little Boston, este secarral, habla mucho de lo que está pasando. Bueno, también habla sobre la evolución de Estados Unidos, de cómo se convirtió en una potencia mundial económica, gracias al petróleo. Lo que le ha pasado y lo que le pasa a algunas personas extremadamente codiciosas. ¿Vale? Pero bueno, yo antes de empezar quiero traeros un obsequio nuevamente, como agradecimiento que me habéis traído aquí a vuestro podcast para hablar de una película de la que Dani y yo llevamos hablando y admirando prácticamente desde que se estrenó. Vale, también tenemos mucha historia con Daniel Plainview y todo esto. Vale, yo os he traído, pues, como no puede ser, unos batidos, los cuales tienen, bueno, además son de chocolate, con lo cual pues son un poco petróleo. Hombre, son Cholex, que son son la marca nacional valenciana de Cholex. Aquí Batido Cholex, hostia. Perdón, aquí la línea isoglosa real es los que bebemos cacaulat y los que beben Cholex, o sea, es el... Entiendo que es que... drink your milkshake, drink it up. Eso, entiendo que es porque nos vamos al final de la película. Sí, estamos aquí haciéndoles... I drink your milkshake too. And I drink my milkshake. Hace muy bien de Daniel Plainview, es la mejor imitación de... Xavi tiene muy buenas imitaciones, pero la de Daniel Plainview es... I am the third revelation. Sí, totalmente. Y la del director de Mulholland Drive. Sí. O sea, el personaje del director de Mulholland Drive. También me parece mucho. De hecho, compartimos esposa durante un tiempo. Yo también fui el marido de Jessica... No, de Jennifer Aniston. De Jennifer Aniston. También estuve casado un tiempo con Jennifer Aniston. Pero la dejaste porque... mucho lío. Me dejó ella a mí porque dijo... Estaba con ella por el que dirán. Sí. Estaba con ella. Para olvidarse de Ross. Bueno, primera pregunta obligada. ¿Por qué nos has dicho que veamos Pozos de Ambición?
Bueno, en parte también porque este año se ha estrenado una nueva película de Paul Thomas Anderson, que parece que tiene bastantes posibilidades de ganar el Oscar. Una batalla tras otra. Bastante. Pero también es un director que no sé si habéis hablado alguna vez de él. No, primera vez, primerita. Del pollito Anderson. De hecho, es uno de los directores. Bueno, habéis hablado de Wes Anderson. Sí. Lo primero que hay que decir es. Déjame dar un dato biográfico mal. Su hermano, Wes Anderson. No, resulta que no son hermanos. Paul Thomas Anderson y Wes Anderson. Fíjate, y luego primos también, ni nada tampoco. Y también hay otro Anderson, que es el de las películas de Resident Evil. Sí, hay un no me acuerdo qué se llama. El Paul Anderson o algo sí, algo así, sí. Pero este es Paul Thomas Anderson. De hecho, creo que hace poco que falleció un Paul Anderson, pero no un director de cine es Paul Anderson, pero no es Paul Thomas Anderson. Es otro director de cine que coincide con eso. Pero no tienen absolutamente nada que ver ni Wes con Paul Thomas. No son ni familia, ni hermanos, ni nada, No, ya. Ni tampoco tienen nada que ver en cuanto a sus películas. Bueno, hay hermanos, los hermanos Cohen. Los hermanos Cohen. Las hermanas Wachowski. Sí. Los Zucker, Abraham Zucker. Que hablamos el otro día. Los Safdie, que ahora, por ejemplo, el Josh Safdie pues, también está nominado al Oscar. Marty Supreme, que no sé si lo habéis visto, pero es muy entretenida. Yo la recomiendo mucho. La del jugador de ping-pong. Sí, bueno, está... Sí, tengo ganas de verla. Ligeramente basada en un personaje real, pero bueno, la historia está un poco retocada. Pero sí, existió el Marty Feldman, que quería ser jugador. ¿Marty Feldman? Creo que no, Marty Feldman no, perdón, se llama Marty Feldman es el... Me encantaría que se llamara Marty Feldman. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, existía un Marty tal que sí, que era bastante conocidillo por su ambición de ser jugador. Por su ambición, También, son películas de ambición, sí. Son ping-pong de ambición, se podría haber traducido Marty Supreme. Pelotas de ambición. Pelotas de ambición. Pelotas de ambición. Quiere ver una pelota de ambición. Pero bueno, también otros hermanos. Pero no. Bueno, aquí los Anderson no tienen nada que ver uno con otro. Bueno, son diferentes. Pues cuéntanos un poco, ¿de cuándo es esta película? ¿De qué nos está hablando un poco en esencia? ¿Por qué te gusta tanto? Pues a ver, Pozos de Ambición se estrenó el mismo año y compitió con los Oscar a la vez que No es país para viejos, lo cual yo creo que en el fondo le perjudicó, aunque cuando se estrenó en Cannes creo que ganó varios premios y tal, pero el hecho de haber competido con No Country for Old Men, de hecho, le perjudicó al nivel de popularidad, porque la que se llevó toda la popularidad aquel año y los Oscars y todo fue No es país para viejos. Yo he visto varias veces No es país para viejos y la verdad es que no me entusiasma particularmente la película. Creo que tiene cosas interesantes y de hecho tiene cosas en común, como tú dices aquí antes, de los paisajes, que es un personaje y tal, pero realmente... Yo sé que vine en el estreno, sí que me acuerdo de haber ido a ver contigo No es país para viejos, porque era la película de que todo el mundo hablaba, también con Bardem, que estaba siendo nominado al Oscar y tal, pues bueno. Con el peor peinado de la historia del cine. Bueno, si eres una chica, no. Sí, no. Bueno, yo creo que hasta eso. No sé, si te llamas Wendy. Sí, no sé. No puedo hablar yo de peinados mucho. Ese flequillito. Así que... Bueno, hace tiempo que ya no tienes que sufrirlo. Soy un ex. Me ex peinaba. Bueno, pero eso es tiempo que tienes para tocar el piano, por ejemplo. Eso sí. Ya no tienes que preocuparte de hacerte la permanente como te hacías cuando venías al colegio. Eso sí. Un día iré a Turquía, os daré un disgusto que veréis. Venga, va, continuemos, por favor. Hablemos de cosas cinematográficas. Pues bueno, pues lo que decía, yo creo que No es país para viejos fue la que se llevó todos los reconocimientos y premios más importantes aquel año, y entonces yo creo que a nivel mediático fue la más popular también. Y en cambio Pozos de Ambición, que realmente en aquella época ya Paul Thomas Anderson ya se le consideraba uno de los grandes genios directores como de los directores de la época americanos contemporáneos. Empezó muy joven, ¿no? Este hombre con Boogie Nights y todo eso. Bueno, Boogie Nights es del 97. Por eso que son 10 años. Más o menos es contemporáneo, más o menos de Tarantino. ¿Es más o menos de edad? Sería como Tarantino. Aprox. Vale. Más o menos de la misma. También los dos de la misma región, más o menos. Los dos son de California, de Los Ángeles y tal. Suelen estar por allí, por aquella zona. Entonces, bueno, la película, pues bueno, yo creo que es un poco desapercibida, excepto por la interpretación de Daniel Day-Lewis, ¿vale? Que le mereció su primer Oscar, creo que fue. No, mi pie izquierdo hizo antes. Vale, entonces igual segunda nominación, pero bueno, y tenía Oscar, tenía el Oscar. Luego creo que también estuvo nominado por Lincoln, no sé si ganó por Lincoln ganó también. Por Lincoln tiene ganó. 3, tiene mi pie izquierdo esta y Lincoln, creo. Luego también podemos hablar de otra película de Paul Thomas Anderson que tal vez me gusta tanto o igual que esta, que es El hilo invisible.
que si no la habéis visto, también, pues si no la habéis visto, para mí es una gran película también y otra gran interpretación. ¿Es la que es la última interpretación de Daniel Day-Lewis? ¿La que dijo que es la que se retiraba? De hecho no es la última, porque ahora ha hecho otra película con su hijo, que la ha dirigido su hijo. Lo que no se ha llegado a estrenar. Yo pensaba que se iba a estrenar porque creo que la había anunciado en el festival, que la estrenaron en el Festival de Venecia. Yo pensaba que la estrenarían y tal, pero no he oído hablar de ella. Pero tenía buena pinta, además es una interpretación de Daniel Day-Lewis, con lo cual esto ya... Dejó de hacer zapatos en Florencia para volver a interpretar. Es que se dedica a hacer zapatos este hombre. Cuando no interpreta, en los 10 años que no interpreta, cuando dice, él se levanta y dice, hoy quiero, bueno, esta década quiero ganar un Oscar. Claro. Se quita de su tienda de zapatos de Florencia, gana un Oscar y vuelve a hacer zapatos. Claro. Elige muy bien los papeles, la verdad, el hombre. Bueno, es que sus preparaciones para un papel son muy largas. O sea, que dura un año, ejemplo, creo. Estuvo... Aquí también pues estuvo, luego hablaremos de su interpretación y de por qué ganó el Oscar. De hecho, se lo arrebató, seguro. No, porque Javier Bardem estaba nominado al secundario, sí. Él sí que estaba el protagonista. Sí, él estaba en el principal. No recuerdo los principales de esa... No se recuerdo con quién estaba, sinceramente, pero bueno, no tenía nada que hacer. O sea, es de los años que estaba cantadísimo. O sea... Entonces, en su momento, no la llegué a ver en el estreno, no la vimos en el estreno. Luego sí que la vi cuando en la Filmoteca de Barcelona hacían un ciclo que son las mejores películas del año anterior, ¿no? Y entonces cuando la estrenaron, cuando la pusieron allí en la Filmoteca, pues entonces, que todavía era la Filmoteca antigua, la del Sarriá. Sí, la de Sarriá. Y entonces la vi allí y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Luego hablaremos de una escena que en el momento en el que la vi la película yo pensé que, bueno, está un poco de más, pero luego las siguientes veces que me la compré en DVD y la seguí viendo, pues me pareció que sí, que aquella escena también merecía estar en la película, dentro de la película y tal. Las segundas veces ya me pareció que era aún mejor, pero la primera vez sí que me sorprendió bastante y de hecho ya te digo que no es País para viejos, la he vuelto a ver varias veces y no es una película que diga, podemos venir un día a comentarla y tal, porque bueno, me ha gustado y tal, pero tampoco... Un poco tostón, ¿eh? De hecho, Pozos de Ambición está considerada pues en varios rankings como de las mejores películas que se han de la historia. Estaba segunda, tercera, ¿no? Sí, en el top 3 estaba. En el top 3, sí. Y luego hablaremos de Tarantino y de su relación con Paul Thomas Anderson, Pozos de Ambición y su última polémica que tuvo con Paul Dano, que yo creo que es una polémica bastante interesante, sin parar que no haya oído hablar de Paul Dano, que es el Joker de la nueva de Batman. Es el Enigma, perdón. El Enigma, la última de Batman, sí. Bueno, Paul Dano, o sea, Daniel Day-Lewis sí que estuvo como un año para prepararse el papel, Paul Dano tuvo 2 semanas. No, porque le pillaron ¿no? Tenía que ser otra persona, ¿no? ¿O cómo fue el...? Si queréis hablamos primero un poco de la película para que no la haya visto. Pero bueno, contadme vosotros qué os parece el argumento de Pozos de Ambición, ¿de qué creéis que trata? Contadlo vosotros, que os ha gustado la película también. Pues para mí, bueno, el argumento, ahora ya nos meteremos en harina, yo creo que es es la transformación en un monstruo de un ser humano, o sea, de cómo conforme va consiguiendo sus objetivos en la vida, cada vez tiene más dinero y cada vez es más monstruoso hasta llegar a la transformación física de un monstruo físico. Sí, desde el principio él ya es bastante misántropo. Sí, pero yo creo que no es un mal tío al principio, o sea, tiene unos sentimientos humanos al principio de la película, que conforme va consiguiendo subir, va consiguiendo sacar cada vez más petróleo, consigue el objetivo de hacer un oleoducto, consigue todo, el tío al final es un ser solitario, terrorífico, o sea, es una transformación en un monstruo de una persona. Sí, a ver, él claramente desde el principio, una cosa que me gusta mucho de Pozos de Ambición, por ejemplo, es que la primera escena larga dura como unos 10 minutos o así, los 10 o 15 primeros minutos de la película no hay un diálogo. No, te muda. Sí. Es una película que parece un documental completamente. Un documental de qué hacían los prospectores, ¿vale? Los mineros, ¿vale? Una persona que se compraba por muy poco dinero un cacho de terreno y se pasaba ahí picando a ver si encontraba algún mineral rico, ¿vale? Absolutamente, o sea, como el que ahora se monta una startup, ¿no? Y resulta que es Facebook y se vuelve rico. Bueno, pues en aquella época
Es la fiebre del oro, además. La fiebre del oro. Siendo muy poco sutil Paul Thomas Anderson diciéndonos que empieza no desde abajo, desde debajo de la tierra. Desde debajo de la tierra. El tío sale ahí, lo primero que ves de él es que está ahí picando, el tío ahí picando y picando. Sí, sacando una especie de mineral de plata Encuentra ahí. Veo que mi opinión sobre... No, pero... no interesa. No, sí. A la pregunta de Xavi, digo. Sí. No, la primera vez que le vemos, él está ahí en la oscuridad total. No, la pregunta que has hecho de qué va... ¿De qué va? Yo creo que esta película es una película de terror. Sí. Es una película de terror en la que vemos el point of view del bicho, del monstruo, del villano, del bicho, de lo que sea que ocurre en una película de terror. Muy buen punto de vista. De hecho, en alguna crítica hablaban del vampirismo. O sea, que no es... bueno, mira, el vampirismo, chupar la sangre y... Sí. Hay una relación ahí importante. Oye, es que creo que de verdad es una película de terror. Es una película tensa constantemente. De hecho, Daniel siente un rechazo constante a todo lo que tenga que ver con la religión. Sí. No solo en la escena del bautismo, que se le puede entender, pero incluso hay alguna vez, la primera vez que Eli le coge de la mano e intentan rezar y tal, y el tío le suelta la mano. Hay algunas cosas de la personalidad de Daniel Plainview que no están explicadas, pero que ahí trascienden, por ejemplo. Lo que decía de la narrativa, como con esas cosas, también de una forma muy sutil, nos está diciendo que Daniel Day-Lewis es el malvado, es Satanás, es el diablo. Seguramente, con estas cosas. Bueno, de hecho, al final tenta realmente a Eli. Y Eli le dice, realmente se convierte en el demonio completamente. Es el demonio tentador de Eli. Y Eli peca y cae al infierno completamente. También son muy parecidos los dos personajes, pero bueno, si queréis hablamos de ello cuando hablemos de personajes. Es muy chulo que la película al final sea como este duelo, ¿no? Entre los dos, ¿no? Entre la parte... Sí. Me mola mucho. Sí, pero no tan explotado como yo esperaba, el duelo de la religión. Sí, entre los dos. A mí me faltó un poco más Sí. Bueno, la película en sí, de lo que yo creo que trata, la parte más importante es una historia de dos profetas. O sea, en sí los dos se parecen mucho, los dos llevan una máscara. Lo que pasa es que Daniel Plainview, por ejemplo, cuando hay veces que él intenta hacerse el simpático y acercarse a la gente para decirle, mira, este es mi hijo. This is my son, HW. Some of you may know him already. ¿Qué? Entonces les intenta vender que es un padre, que es una persona cariñosa, que realmente es buen padre, ¿no? No es su hijo biológico, ¿no? Porque él también es una de estas personas igual de principios del siglo XX, ¿no? Que tienen muchas, supersticiones. Entonces el hecho de que no sea su hijo, o sea, que sea un hijo adoptivo, básicamente, ¿vale? Él lo quiere ocultar, porque en aquella época, pues bueno, es un poco como un bastardo, ¿no? O sea, luego al final... ¡Monster from a basket! Bastardo en una al final acaba insultando y tal. Entonces, él lleva una máscara en la que él intenta ser una persona empática, ¿no? Una persona muy humana, que es lo que hace Eli continuamente. O sea, Eli es 99% del tiempo, él pretende ser un pastor que se preocupa por la gente y que la gente lo quiere, y él da el pego bien. Realmente no es así en absoluto, pero ese papel es el que a veces intenta interpretar Daniel Plainview, ¿no? Pero él realmente, la mayor parte del tiempo, él es una persona absolutamente misántropa. O sea, es misógina porque nunca se le ve que se acerque a una mujer para nada. Totalmente. Pero absolutamente misántropo, y lo único que le da un poco de atadura con la humanidad es que él se cuida de un niño pequeño sin ninguna razón. Podría haberlo abandonado completamente. Y sin embargo él decide hacerse cargo de él. Luego dice que lo hace, que lo había hecho por motivos... Él tiene una cierta lealtad además con sus trabajadores. Cuando fallece en el pozo uno de los trabajadores, al sentarlo, arreglarlo, recoger las cosas, él tiene un sentido del honor, yo creo. Sí, es algo de tiempos anteriores, algo... Sí. Pero un sentido del honor que se va pervirtiendo conforme va creciendo, conforme va drenando esa sangre, ese petróleo de la tierra. También es un poco la contradicción que no es una contradicción, pero claro, cuanto más rico se va haciendo,
la gente más se acerca a él por su dinero. Entonces esto es algo que él, es lo que le pasa cuando viene esta persona que se hace pasar por su hermano, ¿no? Que claro, esa persona se hace pasar por su hermano porque él ha leído que la primera vez que le ve le dice, no, yo no quiero nada, no sé qué, soy tu hermano, no quiero nada, no sé qué, y luego le dice, me gustaría trabajar para ti. Entonces le dice, primero me he dicho que no quieres nada y ahora me estás diciendo que quieres trabajar para mí. Claro, llega un momento en el que él no era absolutamente nadie, pero en el momento en el que tiene un poco de riqueza, la gente cuando se le acerca, pues básicamente es por dinero, ¿no? Entonces la poca humanidad que él tiene realmente se la transmite su hijo. Las pocas escenas en las que él le ves que es un padre cariñoso, pues cuando hacen ahí la hoguera con su hijo y están hablando en el rancho de la familia Sunday y tal, pues ahí le ves un poco de padre y de persona, digamos, normal, ¿no? Que digamos, es la única vez que realmente él está siendo un poco sincero y persona humana. Con el resto de la gente lleva máscaras, ¿no? No muestra realmente quién es. Y también con su supuesto hermano sí que hay un momento de quiebre cuando él se da cuenta de que no es su hermano, que se le cae la careta cuando se pone a llorar. Ahí Para él es muy... También es que como está solo, pues no tiene que interpretar ese papel de vendedor. Para él es muy importante la relación de sangre, o sea, es una superstición. Las supersticiones ridículas de la época, ¿no? Él dice, luego le acusa a Eli de que Dios es una superstición. ¡God is a superstition! Como si I'm a false prophet y tal. Como si él no siguiera miles. Claro, él tiene 50.000 supersticiones, pues Eli tiene la suya. Claro. Por eso es como la rivalidad entre dos profetas. O sea, realmente tienes a Eli, que es el profeta religioso que intenta apaciguar y dar un poco de... Pero también le mueve la ambición económica. Es que le mueve exactamente lo mismo. Pero él lo hace... Él le dice a la gente que gracias a Dios, que Dios pues le va a curar la artritis y no sé cuántos, y que Dios es... Entonces, pero luego viene Daniel Plainview, que es mucho más terrenal, y les dice, mira, voy a empezar aquí a excavar en vuestro... Voy a hacer una escuela. Entonces vamos a sacar agua y entonces tendréis irrigación y tendréis pan. Porque me parece una abominación que en cualquier ciudad el pan sea considerado un lujo. Y haremos escuelas, y haremos una carretera que conducirá... Él también es un profeta, pero es un profeta... agnóstico completamente. Son profetas de las dos religiones de América, el dinero y la cristiana. Entonces son dos puntos de vista completamente. Y claro, cuando Eli... Y que lo que tienen en común es la ambición por el dinero, que es muy... es, al final el único Dios ahí es... el único Dios de América es el dinero. Sí, bueno, a ver, en América ser pastor, ser pastor y tener dinero no es incompatible. No, que va. Hay una serie que se llama Los Gemstones, de una familia de pastores pero que viven a todo trapo por el dinero que les produce sus iglesias. Además se pueden estadios y se pueden casar y pueden tener hijos, es completamente diferente. Pero bueno, Eli siempre va del corderito. ¿Vale? Siempre intenta ser como el corderito, que él solo se preocupa de su congregación, que él solo quiere el dinero para su iglesia y su congregación y tal. Pero es absolutamente mentira. Entonces, ahí también hay un juego interesante entre los dos, porque la primera vez que Daniel llega a la granja, después de que le ha dado el chivatazo Paul, llega allí y dice, he venido aquí con mi hijo que está enfermito, y vamos a cazar aquí, vamos a matar tórtolas como por Zorraco, vamos a matar tórtolas, madre, porque vamos a hacer nuestro fuego y tal, y entonces el Eli ya detecta algo extraño, ¿no? Porque Daniel le dice al padre, quiero comprar esta granja porque le vendrá muy bien a mi hijo. Sí, que necesita aire fresco. Exacto, necesita aire fresco y cazar codornices. Es absolutamente mentira, ¿no? Entonces el padre se lo cree, pero Eli rápidamente le dice, ¿y qué pasa con el petróleo? Claro, porque el padre sí que es sí que es religioso, sí que es adorador de su religión. Eli, como es falso profeta, se da cuenta de las intenciones del otro. Exacto, es humilde, es falso, es obediente con las normas, pero bueno, también parece que le pega a la hija cuando no reza, que bueno, a lo mejor es una norma, vete a saber. También a lo mejor es la norma, ¿no? Pero bueno, es mucho más obediente, ¿no? Se le nota que dice, no, yo he seguido lo que me ha dicho el Señor que tenía que hacer. Sí, es lo que le dice a su hijo, le dice, Dios nos ha puesto a este señor aquí. Exacto, en plan, él nos ha traído... Y el otro que sabe que Dios no existe, dice, igual Dios no ha sido, ¿eh? Igual estás tomando aquí, bueno, a lo mejor Dios existe o no, pero esto me huele mal. Qué casualidad que haya venido a parar este hombre aquí. Entonces, Eli ya se empieza a oler algo.
Y entonces a partir de ahí pues ya empieza a haber la rivalidad, porque Eli, de hecho, Daniel pues tenía pensado comprarle la granja a un precio baratísimo, ¿vale? Entonces cuando Eli le dice, no, aquí nosotros creemos que debajo de nuestra tierra hay petróleo y tal. Entonces él infla el precio. Entonces a partir de ahí ya empieza la lucha. Ya empieza la lucha entre los dos. Sí, empieza con los $5,000 que le va a dar a la iglesia que nunca le da. Que nunca se los da, siempre se los está reclamando. Al final es Sí. Luego también hay otro punto de lucha que es cuando le dice que debe bendecir la torre y se niega. Hay una humillación pública. Sí. Bueno, es una humillación entre ellos. Es una humillación entre ellos dos, sí, pero es una humillación, pero se lo toma como una humillación. Pero igual él sí que puede haberlo comentado en la parroquia, porque en el momento en el que dice Daniel Plainview, hemos traído picoteo, no sé quién ha traído picoteo, y se va toda la gente y se queda él rodeado de sus fieles. Sí. No, desde el primer momento entre los dos hay una gran rivalidad, ¿vale? Pero en realidad son dos personas que persiguen un poco lo mismo. Sí. Pues es que claro, Daniel Plainview no tiene que fingir que es un pastor amante de su congregación, etcétera. Aunque aún así lo finge, ¿no? Cuando promete que va a traer un poco su congregación es el resto del pueblo y sus trabajadores. Sí. No está y bueno, el chivatazo de las tierras es que eso es curioso, y a veces la primera vez que la vi no lo pillé, me costó pillarlo. Se la hace también Paul Dano haciendo de Paul. Tú que la viste también por primera vez, ¿pillaste el rollo de los gemelos? Sí. No, a mí yo intuía que no habían gemelos. Vale. Bueno, que sí que lo había, pero que era Paul Dano el que había ido. Pero intuiste que eran dos gemelos que... Después viéndola ahora digo, ¿cómo no me quedó claro la primera vez? Porque lo dicen bien claro, tengo dos hijos, Paul y Eli y tal, o sea, lo dicen muy claro al principio de la película, pero... Sí, en la escena final también le dice, ¿dónde estabas tú cuando Paul estaba chupando de la teta de tu madre? Pero yo te reconocer que claro, con lo que... A mí me confundió un poco al principio. A mí me confundió, ¿eh? Sí, no me quedó claro que de hecho eran gemelos, ¿no? La siguiente vez que los vi es en plan, hostia, pues sí que es verdad. De hecho, la primera vez que Eli y Daniel se conocen, Daniel se queda una mirada así, sé la mirada de... Sí, en plan, ha sido él el que... Sí, claro, que me están engañando, es el... Podrían haberlos diferenciado un poquito más. Pero luego está la única escena en la que no sale Daniel Plainview, que es cuando está Eli con su padre, que es cuando que ahí sí que le dice ahí ya queda claro. O sea, claro, al principio pues también por la mirada que hace Daniel Plainview cuando se encuentra a Eli, sí que piensas, ha sido él mismo el que ha ido a... le ha engañado, le ha hecho ahí un... Está timando, pero no. Claro, aquí lo que pasó es que originalmente otro actor iba a interpretar el papel de Eli, y por razones... Yo leí que el actor se impresionó tanto cuando tenía el Daniel Plainview delante que se acojonó. Sí, pero bueno, también he leído que fue Paul Thomas Anderson el que decidió cambiar al actor. A mí Paul Dano me pega muchísimo en ese papel. Es buenísimo. Claro, entonces Paul Dano solo iba a hacer ese papel. Que Paul Dano entonces ya era más o menos conocido porque había hecho Pequeña Miss Sunshine, por ejemplo, que era el hermano que no habla que quiere ser piloto y que no habla en Pequeña Miss Sunshine, ¿no? O sea, él ya tenía un poco de recorrido, no era... pero sin embargo, solo lo habían contratado para hacer ese pequeño papel, el del hermano de Paul, sí. Y entonces le dijeron que no, que también lo querían para que interpretase el papel de Eli, con lo cual él no tuvo un año de preparación como Daniel Day-Lewis, y aún así defiende el papel. Está súper bien. Una interpretación estupenda. Luego hablaremos de esto cuando hablemos de Tarantino y su relación con la película, con Paul Thomas Anderson y la película y tal, porque también hay una cosa interesante entre los dos. Pero a mí me parece una interpretación estupenda. A mí me parece que hace lo que necesita el personaje, porque además tú le ves las dos caras. O sea, esa vez cuando se enfrenta a su padre, que está ahí todo cubierto de barro en la mesa, todos comiendo en la mesa, y él está ahí, eres un estúpido, Abel, por lo que podríamos haber tenido. ¿no? Le sale ahí toda la codicia. Entonces, pues tú no querías tener nada, tú lo querías todo para tu iglesia, ¿no? No, en absoluto, ¿no? O sea, le ves ahí cuando se le tira encima, o sea, cuando se pone el tío en plan como un animal, es tan animal como el Daniel. De hecho es que acaba de ocurrir de que Daniel se le ha puesto encima
le pega la paliza. Sí, le pega la paliza. Es como es la... le dicen, no eres un vehículo para el espíritu sagrado, no puedes devolverle el oído a la audición a mi hijo, no sé cuánto, ¿no? Y le empieza a poner el barro en la cara. Esa escena es brutal, o sea, la humillación de coger el barro y la arrastra del pelo, y el tío ¡ay! Los gritos ahí, claro, con esos gritos ahí histéricos, que esa interpretación histérica es súper difícil de hacerla de una manera tan realista, o sea, que realmente no cuadra. Es una de las cosas de narrativa, de cómo el horror, la ira o el meterse con los demás es una cadena que nunca para, como la naturaleza hace de ira cuando explota esa torre y deja sordo a su hijo, se transmite hacia Daniel Plainview, que su ira la transmite hacia Eli, que Eli la transmite hacia su padre. Sí. Es una pasada la bola de mierda, hablando en plata, ¿no? Que se genera a partir de esa explosión, que visualmente me parece uno de los momentos más grandes de la historia del cine. Es que a veces es sutil, a veces no es tan sutil, como ese plano de él, como con las manos en las rodillas, con el fuego, como te está diciendo, es que es el diablo, es que Daniel Plainview es el diablo, está rodeado de fuego. Bueno, y también hay un plano en ese momento en el que Eli ve de lejos las llamaradas y el tío está como... Está viendo el infierno, no es tanto el infierno, pero él está viendo la tentación de que le va a venir que se va a hacer rico y tal, y son un poco las llamas del infierno que vienen a por él. En ese momento, como yo os lo he visto una vez, yo no preveía que la ambición de Eli, y yo digo, le está poniendo el infierno en los ojos de Eli, como tienes que luchar contra esto, no hacerte partícipe, pero... No, su naturaleza ya era así. Sí, claro, pero eso, conforme avanza la película, te vas dando más cuenta de eso, sí. Hay otra escena, no sé si estoy sobreanalizando o si de verdad es que Paul Thomas Anderson lo hizo así, cuando ya su hijo se queda sordo, que están los dos abrazados. Esa escena a mí se me parece en composición a una oreja, como están los dos puestos, como él sería como la parte exterior de la oreja y el chiquillo la parte interior. Puede ser, que no había caído en esto, o sea, pero sí, ahora que me estoy tiene un cierto parecido, de hecho se acaba de quedar sordo. Por eso, cosas de narrativa. Seguro que nada es gratuito, o sea, en esta película, entonces seguro que todo está... Me parece brutal el momento de la sordera. Hay una escena que me parece súper enternecedora, humana, sórdida, que es cuando el niño está intentando oírse, está haciendo los sonidos y el otro, que te calles ya. Esa escena es matadora para mí. Claro, le está matando a Daniel Plainview, tú ves que lo está sufriendo. Es una de las pocas veces que le ves esa humanidad de la que luego parece que carece completamente. Son personajes así complejos, ¿no? Cuesta mucho encontrar exactamente si son solamente villanos y personas que solo están preocupadas por ganar dinero, o si realmente, ahí se le nota que está sufriendo por su hijo. Las dos cosas. De hecho, funcionaría si no fuera así. De hecho, son dos puntos de inflexión. Uno, que pasan a la vez. Cuando el pozo explota y efectivamente pues se confirma que hay un océano hay un mar de petróleo. Que hay un mar de petróleo debajo de sus pies, comprado un mar de petróleo, ¿vale? Con lo cual, pues ya el capitalismo, pues le va a convertir, pero a la vez también eso le causa la sordera a su hijo, y el distanciamiento de su hijo es lo que progresivamente le va deshumanizando. El hecho de ser padre es lo que le ha humanizado un poco hasta ese momento. Pero el momento en el que el hijo desaparece temporalmente para ir a la escuela, para aprender el lenguaje de signos, etcétera, es lo que a él le acaba de hundir en la misantropía total. Sí, lo que decía de narrativa, como el que se queda sordo es su hijo, pero el que realmente se queda sordo del resto del mundo es se aísla más él del mundo que su hijo, completamente. Esa escena en la casa ya, en la mansión,
disparándole a las botellas. Sí, Esa sí. escena es que hay escenas que son absolutamente matadoras. Hay Y qué paralelismo tan bueno en planos hay entre el principio y el final, como al principio nosotros vemos a Daniel Plainview desde arriba, como que él está por debajo de nosotros, y como al final casi muchos planos están puestos desde abajo, como que él ha acabado por encima de nosotros con su ambición. Sí, sí. Total. Bueno, hay una imagen, hay dos imágenes visualmente que me gustan mucho de la película, que a veces pasan un poco desapercibidas, que es que en la primera secuencia, cuando ha llevado la plata que ha encontrado, que también lo increíble de la primera secuencia es que te está diciendo el tipo de persona que es Daniel Plainview. O sea, se parte una pierna y el tío es capaz de arrastrarse por el desierto, por piedras. O sea, yo he caminado por la tartana de no sé dónde, pisando piedras durante 1 hora, y era para morirme. Ahí en el Pedraforca. La tartana del Pedraforca, y eso es para morirte cómo te deja los pies. Pues el tío que se supone que se arrastró por el desierto, empujándose con la espalda y tal, que acabaría destrozada la espalda, con la piedra ahí para demostrar que tenía, o sea, te muestra el carácter que tenía ese hombre, o sea, sin decir ni una sola palabra, ¿no? Pues cuando está ahí están ahí haciendo el pesaje de cuánto mineral tiene, le ponen un contrato delante y él firma Daniel Plainview con una firma súper elegante, súper bonita, no sé cuánto. Al final de la película, cuando está en la mansión, que está filmando unos cheques, si ves, eso si quieres luego lo puedes poner en el vídeo, una captura de pantalla de la firma origen del principio y de la firma del final, y lo del final es un garabato de un trazo gordo, absolutamente, que está borracho el tío y tal, que se mueve él y se mueve la pluma. Y ves, o sea, la evolución del personaje, ¿no? De una persona con esperanza y satisfecha de sí mismo, de decir, he encontrado no sé qué, de una persona al final en lo que se acaba convirtiendo simplemente en comparando las firmas. Y no tiene que decirte nada más. O sea, el garabato que hace al final es absolutamente incomprensible. Son dos personas completamente consumidas, completamente diferentes, pero muy lúcidas todavía. Muy borracho, pero luego veremos que absolutamente lúcido. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Exacto. Y de hecho, bueno, también en eso la escena final podría ser eso. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, porque la conversación con su hijo y la conversación de él son... Los dos dicen verdad. Sí, los dos son absolutamente... Pero, y que bueno, este director que yo le veo mucha referencia también. Decías el terror, pero también el western este más clásico, más crepuscular. O sea, yo le veo ahí cosas de John Ford, cosas de incluso de, no sé, de películas tipo a nivel de fotografía de Sin Perdón, de este Estados Unidos rocoso, polvoriento, árido, sin ley. Por ejemplo, me mola un montón ese toque. Sí, temáticamente son diferentes, pero bueno, por ejemplo, Centauros del Desierto. Esencia, o sea... Por ejemplo, Centauros del Desierto fue uno de los primeros westerns en el que el protagonista era realmente una persona un poco repugnante. Moralmente, era John Wayne, ¿no? También de estos personajes que nos gusta a nosotros hablar de ellos, ¿no? Que aparentemente, pues bueno, es un tío que es bastante racista y bastante supremacista, John Wayne, pero sin embargo él, bueno, pues se propone el rescatar a Natalie Wood, ¿no? A la hija, a su sobrina. Que bueno, hay quien dice que en la película hay un subtexto que sugiere que realmente Natalie Wood es hija de John Wayne, pero bueno, no es su sobrina, pero bueno. Pero bueno, sí, hay ese tipo de películas, ¿vale? Que eran un poco revisionistas del mito de fundación de Estados Unidos, de América y de Estados Unidos. Que me lleva mucho a John Ford, y eso son palabras ya gigantescas. Claro. O sea, bueno, y de hecho el final también, la secuencia final, creo que transmite un poco Kubrick. Luego lo podemos hablar también, hablamos un poco más de la escena del final. Hay cosas que son bastante Kubrick, bastante del Resplandor, ¿vale? También un poco el tipo de casa encantada, ¿no? Esto como la bolera en sí, hay una simetría muy grande. Una cosa que de la bolera es completamente simétrico, ¿vale? En las películas, por ejemplo, que has dicho de Sin Perdón, creo que la historia es más contada.
en películas de western per se, como que has dicho antes, Sin Perdón, creo que la historia avanza porque se cuenta la historia. Creo que aquí Paul Thomas Anderson hace una cosa que me encanta y es no contarte cosas de la historia, sino que por otras formas te las cuenta y no hace falta que se verbalice o no hace falta que aparezcan intrínsecamente en los diálogos de las personas. Aquí entramos en dos tipos de cine, un cine más clásico como puede ser el de Ford y el de Clint Eastwood, que es más de introducción, nudo, desenlace, con lo que dices tú, con los diálogos que te van contando la historia y todo esto. Bueno, esto también tiene introducción, nudo y desenlace. Sí, pero bueno, sí, esta es bastante clásica, pero bueno, y otros que sí que utilizan un registro más visual, narrativo. Creo que el este del show don't tell, ¿no? Sí, creo que John Ford es más así, Clint Eastwood es más clásico, explicando la diferencia. Sí, de hecho, yo creo que Pozos de Ambición también en la filmografía de Paul Thomas Anderson es un poco un punto de inflexión, porque las películas que había hecho hasta entonces, que eran las más famosas, pues Boogie Nights y Magnolia, o sea, formalmente tú las ves. ¿Magnolia es de PTA? Sí. No sabía. Sí, sí. Boogie Nights y Boogie Nights. Paul Thomas Anderson. Ya, pero... Sí, entre ellos se llaman así. Ahora hablamos. Hola, PTA. Hola. ¿Cómo estás, PTA? PTA. Pues no, yo le llamo el Pollo Anderson. El pollo. Pues realmente, formalmente son dos tipos de cine completamente diferentes. O sea, lo que estás diciendo aquí del show don't tell, en cambio en Magnolia y en Boogie Nights son una verborrea continua, muy tarantinesca, ¿vale? Y esto es todo lo contrario. Aquí hizo realmente un cambio, y luego realmente a partir de aquí, las películas que hizo, por ejemplo, luego hizo The Master, que también formalmente se parece mucho más a Pozos de Ambición. Luego hizo una que se llama Vicio Inherente, que no me gustó demasiado, pero bueno, es entretenidilla. Y luego la que es también mi segunda película favorita de Paul Thomas Anderson, bueno, tanto como esta o a veces más, que es El Hilo Invisible. El Hilo Invisible es, que es una maravilla para mí de película, y además hace unas reflexiones ahí sobre las relaciones de pareja que son bastante interesantes. ¿Y Licorice Pizza qué te parece? Licorice Pizza me pareció divertida, un poco así nostálgica, tipo Once Upon a Time in Hollywood, sin grandes pretensiones realmente, sin ser muy pretenciosa en absoluto la película. Igual tampoco, no sé si se merecía una nominación al Oscar, está bien y tal, estaba entretenidilla, pero bueno, no tiene el peso ni la profundidad de Pozos de Ambición o para mí El Hilo Invisible, que son mis dos películas creo que favoritas de... Ya que ha salido Tarantino, que nos tenías que contar de Tarantino, que esa me la he apuntado. ¿Qué pasó? Con Tarantino. Bueno, a ver, la relación de Tarantino y Paul Thomas Anderson siempre ha sido de una rivalidad pero sana, ¿vale? Esto Tarantino lo ha explicado algunas veces en un podcast, ¿vale? ¿Sana en los dos creen que es sana o solo uno de los dos cree que es sana? Bueno, y el otro... Si Tarantino cree que es sana, debe ser. Paul Thomas Anderson no es Tarantino, no le gusta tanto salir en los medios y hablar en podcast. Polémico, ¿no? No le gusta, no se quiere tanto a sí mismo como Vale. Tarantino, que está súper encantado de conocerse y tal. Se ve en el espejo, ¿qué te cuentan Tarantino? Sí. ¿No? Por la mañana está encantadísimo de conocerse en todo lo que hace y todo lo que dice, ¿no? Entonces decía, yo me consideraba el más grande director. Entonces Tarantino explica que después de Jackie Brown, después de Jackie Brown, pues bueno, no tuvo una gran acogida la película, ¿no? Y entonces cuando Paul Thomas Anderson pues hizo Boogie Nights, le empezaron a comparar a Paul Thomas Anderson con Tarantino, ¿no? Y entonces Paul Thomas Anderson se puso en contacto con Tarantino, le dejó un mensaje, me contestaron: hola, soy Paul Thomas Anderson, que sepas que hay artículos que me comparan contigo, pero que yo no lo hago en absoluto. ¿Y soy mejor? Pero que sepas que yo te admiro y que no tiene nada que ver conmigo y tal. Entonces, a raíz de ahí, pues desarrollaron una amistad, ¿vale?, entre Paul Thomas Anderson y Tarantino. Y entonces Tarantino pues siempre ha dicho que admiraba mucho a Paul Thomas Anderson. Entonces también cuenta una leyenda, que a lo mejor es verdad o no es verdad, que después de que Death Proof pues fuese un poco fracaso para Tarantino, ¿no?, el hombre estaba como un poco, no sé, como desanimado, o al menos como que se sentía que le faltaba ahí un desafío. Y parece ser que cuando él vio Pozos de Ambición, pues se dio cuenta de que puso ahí a Paul Thomas Anderson como el más grande director, incluso más grande que él mismo, que el propio Tarantino, ¿no? Y entonces
ahí dicen los rumores que él se sintió como motivado para acabar el guión de Malditos Bastardos y para demostrarse a sí mismo que podía hacer una película superior a Pozos de Ambición. Que yo creo que, bueno, las dos tienen sus méritos y tal. A mí me gusta más Pozos de Ambición. A mí también. Sí. Pero tengo que decir que sí, que Malditos Bastardos también, tal vez sea de las que más me gusta de Tarantino. Me parece también una muy buena película, ¿vale? Entonces siempre ha habido ahí como esa especie de rivalidad entre los dos. Entonces muchas veces a Tarantino pues le han preguntado pues cuáles son sus películas favoritas y tal y cual. Entonces él siempre ha mencionado, varias veces él mencionaba en podcast, que Pozos de Ambición, pues que le parecía una de las mejores películas de lo que llevamos del siglo XXI. Con una excepción en la película que no la hace ser perfecta, según Tarantino. ¿Vale? Según Tarantino no es una película perfecta por la interpretación de Paul Dano. Vaya. ¿Vale? Entonces, Me gustó. él durante muchas veces, pues cuando hablaba de Pozos de Ambición, siempre decía, pues eso, ¿no? Que la había visto la primera vez, que le había impresionado mucho y que la había visto una segunda vez y que tenía en gran estima a Paul Thomas Anderson, pero Se saltaba él la siempre parte. siempre le parecía que, claro, que la interpretación de Paul Dano comparada con la de Daniel Plainview, pues que le parecía insuficiente, que es como comparar a un peso pesado con un peso pluma. No me lo parece a mí, ¿eh? No sé. Bueno, entonces ahí Tarantino pues varias veces pues fue repitiendo esto durante los años, o sea, no es una cosa que dijera por primera vez el año pasado. Entonces el año pasado, pues bueno, como se hacían rankings de las películas más importantes de los primeros 25 años, pues volvía a repetir lo mismo. Y esta vez, pues es que ya no solo dijo que no le gustase Paul Dano la interpretación en la película, sino que no le gustaba Paul Dano en general. O sea, es que empezó a insultar a Paul Dano diciendo que es el peor actor, el actor más flojo de todo el sindicato. Sí. O sea, realmente atacó directamente a Paul Dano, sin que viniera realmente a cuento. A raíz de lo de Pozos de Ambición, empezó a decir, no, es que es un... no sé qué, es que escogió es el actor más flojo de no sé qué. Entonces empezó a mencionar a otros actores que sí, que también son bastante flojos, o sea... Sí. Los comparó con otros, pero... Se puso así mismo, entiendo. No, como eso de los es lo- actores. esto no hemos hablado, Es que hablamos, esto es ¿te un acuerdas? plan, en plan, oye, estás diciendo que Paul Dano es peor actor que tú, o sea... Está el para hablar de actuación. Claro, entonces, claro, mucha gente se extrañó un poco de la inquina que tenía ahí contra el bueno de Paul Dano, cuando Paul Dano ha hecho unas interpretaciones increíbles. Sí. Se ha enfadado. Y no solo Se ha enfadado. Se ha enfadado claro, Tarantino. y no solo en Pozos de Ambición, en este caso estamos hablando de Pozos de Ambición, ¿no? Sí. O sea, él ha tenido muchas películas interesantes, por ejemplo la de Batman, que hacía Sí, de de Enigma. Sí. También hizo de Brian Wilson en Love and Mercy, me parece que se llamaba, que es un biopic de... O sea, él ha tenido muchas interpretaciones muy interesantes y haciendo papeles muy variados completamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí hubo una... A ver si le rechazó alguna película y está picado. Sí, No, le no, dijo... A ver, es un poco... Él comparaba a la interpretación de Daniel Day-Lewis con la de Paul Dano. Claro. Y, Es que son totalmente distintas. Están desde Pero otro es- lugar, o claro, sea, Y físicamente. todo. además, siendo realistas, cualquiera que pongas al lado de esa interpretación de Daniel Day-Lewis se te va a quedar un poco floja, pero el mérito que tiene de Paul Dano Claro. de ese papel, sacarlo adelante con esa maestría de interpretación en Pozos de Ambición al lado de Daniel Plainview, joder. Incluso no sé. me parece con un punto de dificultad muy casi tan alto, porque al final Daniel Day-Lewis es como muy histriónico y puede jugar mucho a Paul Dano también. Sí, pero la voz esa le facilita un montón el que destaque, ¿no? Y Paul Dano es más, tiene que hilar más fino quizá en algunos momentos, ¿no? Daniel Day-Lewis se podría decir que prácticamente siempre interpreta al monstruo, Sí. ¿vale? En cambio, la interpretación de Paul Dano es más dinámica. Sí, o sea, tiene más- hay veces que está llorando, al final de la película está llorando ahí como un niño pequeño. Sí. Hay veces que es cruel, hay veces que es súper compasivo. Sí. No, tiene, que por eso Tiene digo mucho- que tiene muchos registros, sí. que quizá hila más fino. 2 días para prepararse ese papel. Daniel Plainview estuvo 1 año y pico preparándose, oyendo grabaciones de las personas para tener ese acento, para tener esa forma de hablar y Por tal. cierto, cuando hace del carnicero en Bill the Butcher, en Gangs sí. of New York, tiene un airecillo, Un poco, sí. O sea, ya había hecho quiero decir, este tipo de personaje ya no le era desconocido, o sea, Claro. incluso con la voz, Ha hecho siempre bastante este similitudes, tipo de sí. personaje
como de pseudo villano. No especialmente. Ha sido muy camaleónico este hombre, ¿eh? No, por ejemplo, hace poco... Porque el último Moicano, o sea, por ejemplo... Sí, hace poco, por ejemplo, vi La edad de la inocencia de Scorsese. Sí. Y el papel que hace es completamente de una persona romántica, inocente. Sí. Vale. O sea, de hecho, hay una anécdota que dicen que cuando quisieron contratar al actor que hacía del hijo pequeño de H.W., ¿no? No era un actor profesional. Simplemente hicieron un casting y entonces para convencer a los padres, ¿no? de que le dejaran hacer la película, les enviaron a los padres la edad de la inocencia. No, la edad de la inocencia no, al contrario, les enviaron Gangs of New York. Vale. Pues salía Leonardo DiCaprio, Scorsese. Los padres se asustaron muchísimo cuando vieron que tenía que actuar con Daniel Day-Lewis, que estaba haciendo ahí de un loco, no sé cuánto. Entonces, para compensar, les enviaron también La edad de la inocencia y dijeron, no, es que el hombre tiene rango, que no es que esté enfadado y actúa de... Exacto, o sea, no. Que no es Bill Murray, como estuvimos hablando de él. Tiene sus rangos y tal, pero claro, él siempre hace papeles que son desafiantes. Pero sí que se me resuenan los dos, o sea, el de Butcher y... Bastante, sí, en ese sentido es parecido. En cambio, el papel que hace Paul Dano se lo tuvo que sacar de debajo de la manga. Eso digo, que a veces no valoran... A veces actuaciones muy histriónicas se comen actuaciones más sutiles que quizá como actor pues son... Es más histriónico que Paul Dano, pero no creo que sea puramente histriónico. No, hay mucho más. O sea, no simplemente un señor gritando texto, que sería un histrionismo vacío. Aquí hay un histrionismo con un trabajo psicológico de personaje y una evolución, un trabajo de miradas que tiene. El momento en el que se va Paul Dano en el tren, que se está despidiendo de todos y está él en la estación y lo está mirando, que dices, hijo de puta, te vas a todos los sitios que hay petróleo, ¿eh? Tú, con la mirada, él podría estar sin hablar y tú sabrías exactamente lo que está pensando. La capacidad de ver con la mirada el sentimiento y lo que está pensando, eso es súper... Eso es un trabajazo de conocer hasta el milímetro psicológicamente al personaje. Me quito el sombrero 10.000 veces. La escena del bautismo de Daniel Day-Lewis, o sea, ves toda la secuencia en sí, o sea, tiene ahí unos valles, empieza ahí en plan... Sale por todos los sentimientos. El tío ahí... Give me the blood, Eli! Give me the blood! Y cuando... I abandon my child! No, estaba ahí. Y cuando está en la playa con su falso hermano también, cuando se da cuenta de que es un farsante. No. Telita, porque vamos, si hay un Oscar merecido en la historia es el de Pozos de Ambición, ¿eh? O todos los premios que seguramente se los debía llevar todos los de interpretación ese año. Pues esto es algo que, por ejemplo, ahora le acusan, ya que hemos hablado de Marty Supreme, ¿no? Que acusan a Timothée Chalamet de que es un actor sin rango. O sea, tú cuando ves a Timothée Chalamet, ves a Timothée Chalamet haciendo Marty Supreme o lo que sea. En cambio, cuando ves Pozos de Ambición, cuando empiezas Pozos de Ambición, tú no ves a Daniel Plainview con un bigote, a Daniel Day-Lewis con un bigote. Tú estás viendo a Daniel Plainview. Sí. O sea, luego sí que es verdad que, bueno, yo creo que hay actores que a lo mejor no tienen mucho rango, como Timothée Chalamet. Pero es joven, pero defiende muy bien. Pero yo creo que en el mundo del cine tampoco no es tan importante. Por ejemplo, John Wayne no tenía un gran rango tampoco. Cero rango, vamos. Ni James Stewart tenían un gran rango. Pero cinematográficamente también es importante que transmitas otras cosas en la pantalla. No siempre tiene que desaparecer esto del método y tal. Está bien que a veces los actores sean capaces de desaparecer y te olvides de que ahí tienes a Philip Seymour Hoffman o a Tom Cruise, ¿vale? Vale, a veces sí, a veces se transforman mucho. Pero a veces también no pasa nada porque el actor no desaparezca. Es lo más difícil del mundo para mí. O sea, desaparecer como tú como persona. De cuando tú y yo que hemos actuado así en el teatro, el que realmente la gente que viene a verte se olvide de ti como... Es que a mí me pasa cuando voy a verte. Como persona. Bueno, porque, o sea, quiero decir que la gente que te conoce, eso no va a ocurrir nunca. No, pero claro, tú me conoces muy bien y tú ves mis tics. Claro, tú me conoces, tú me has visto en el proceso de creación. A veces ocurre la magia y desapareces, ¿no? Pero es lo más complicado del mundo. Y toda mi admiración, vamos, es que nada que decir. Bueno, yo la primera vez que te vi que interpretaste al Capitán Sale, me parece que era la obra... Coronel Pájaro. Coronel Pájaro. Sí.
lo mismo. Sí, sí. Capitán Sale, el Coronel Pájaro. Sí, sí. Debe ser lo mismo. Sí, sí. Ahora vamos a tener haters del teatro también. Sí, vamos a ver el nombre de las... Vale. No, yo la primera vez que te vi, saliste e interpretabas a una persona así como con problemas de salud mental o algo, ¿no? Y te pusiste ahí en una esquina del escenario y tal, y dije, coño, ¿eso es Dani? O sea, a mí me sorprendiste. Ojalá al revés, Sí, hay otras interpretaciones que sí. Por fin ha sacado rentabilidad. Que te puedo ver en otras interpretaciones. Por fin se aprovecha la paguita. Por fin se aprovecha la... Me ha costado pagarle la carrera de arte dramático de Dani. Por fin, ¿no? Pero no, yo la primera vez que te vi ahí fue en plan, hostia. Pues no, pero es muy complicado y tienes que tener un grado de concentración muy grande y es un mérito tremendo y es el gran reto para mí. Como a mí me gustan los actores que desaparecen realmente, pero después hay actores que les funciona. O sea, yo siempre digo, uno de los actores que más me gusta es Denzel Washington, y Denzel Washington está haciendo de Denzel Washington en todas las películas. Sí, entonces, a veces también están bien que los actores sean una estrella. Sí, pero también, o sea, creo que está muy bien. Actor estrella que... Como era Will Smith, esas películas de Will Smith y salía Will Smith, porque era Will Smith, o George Clooney. O sea, hay muchísimos actores que tienen muy poco rango en sí, y aún así a ti te gusta porque lo que te transmiten es lo que necesita una película, ¿no? Por ejemplo, antes hablamos de Harrison Ford. Harrison Ford, pues es de estos actores que nunca es que haya tenido un rango infinito, o sea, más o menos lo que hacía como Indiana Jones, es lo que hacía como Han Solo. Sí, como Jack Reacher en las películas de... Exacto, o sea, más o menos hay actores que puede ser una estrella y nadie más puede hacer lo que hace Harrison Ford, pero eso no quiere decir que es que el hombre desaparezca en papeles, ¿no? En plan, también es que depende de qué papel pues te favorece que lo que te escriben se acorde a tu rango o no, porque a lo mejor Harrison Ford haciendo de Daniel Plainview, pues por muy Harrison Ford que sea, pues como no es un papel que está hecho para ese registro. No, claro. Pero bueno, hay personas como Daniel Plainview, como Daniel Day-Lewis, que les gusta transformarse, ¿no? Por ejemplo, para El hilo invisible, él interpreta a un modisto de clase alta en Londres en los años 50, 60, antes un poco de que empiece el Swinging London, ¿vale? Un poco a caballo de esas dos épocas. Y él, para prepararse para ese papel, pues estuvo estudiando unos meses con modistos para aprender cómo se cortaba la ropa, etcétera. O sea, son gente que se prepara en el papel muy concienzudamente, ¿vale? Como el que se prepara para escalar el Everest. Vale, claro, porque son tipos que seleccionan mucho las películas y entonces hacen a lo mejor una película cada 3 o 4 años. Pero luego también hay actores, por ejemplo, si habéis visto la serie de Succession, el que interpreta al hijo de... no me acuerdo cómo se llama. El hijo mayor, el que está... bueno... el hermano de... Sí, el que se supone que es el hermano mayor, que no es el mayor, no es el mayor. Vale, ok. Vale, pues este actor, no sé si se llama... Que es el que hereda al principio, que siempre está pringando, que siempre está pringando toda la serie. Sí, pues se ve que era bastante de método, ¿no? Entonces cargaba bastante. Entonces al actor que interpreta a Logan Roy, ¿vale? Le decía, pero a ver, tío, actúa, joder, que no es tan complicado. O sea, el actor hay actores como este de Succession, ¿no? Que son mucho de meterse en el papel y el tipo se cortaba el pelo y sufría lo mismo que estaba sufriendo su personaje y tal. A ver, y otros que le decían, tío, actúa. Pero es que el personaje de Logan Roy creo que es mucho más fácil de interpretar que el del chico este. Bueno, pero el tío cuando acababa de trabajar, pues dejaba de ser Logan Roy, el otro no, el otro seguía viviendo el personaje para no salirse de ahí. Las técnicas de cada actor, eso ya. Esto lo decía también Hitchcock a Ingrid Bergman, que tenía unos piques importantes con ella. Dice, ay, Alfred, que no sé cómo hacer esto, tal. Y él le decía, actúe, señora Bergman, actúe. Entonces es él. Sí, a Tippi Hedren, por ejemplo, también cuando iba a hacer Marnie la ladrona, no le puso delante a Sean Connery. Y entonces se supone que al personaje de Marnie no le tiene que gustar Sean Connery. Y Tippi Hedren se quejaba. Pero me han puesto aquí a Sean Connery delante, ¿qué tengo que hacer? Y dice, interpretar, actúe. Interpretar. Bueno, como corolario de Pozos de Ambición, para mí es una clase de narrativa con planos. Porque en sí la historia está bien, pero cuenta más por lo que muestra que por lo que cuenta. Sí, en ese sentido, por ejemplo, puede decir que se parece incluso a Barry Lyndon, en el sentido de que son películas visuales, básicamente. Vale. No hay grandes... Hay algunas escenas más que son de diálogo, hay escenas de diálogo más extendidas, pero en sí son películas que se cuentan más con
con las imágenes, ¿vale? Y con la música también. La música de Johnny Greenwood, en este caso, la banda sonora que hizo para Pozos de Ambición, es una... Joder. Le hicieron en tiempo récord, además. Pero qué tensión de banda sonora. Sí, sobre todo y se ve que le hicieron en tiempo récord, por lo que he leído. Así que se hizo en muy pocas semanas. Tuvieron tiempo para... Es una pasada de cómo acompaña, ¿eh? Es una banda sonora muy por eso extraña. Digo que es de terror. La música es de terror. Puede ser perfectamente. Sí, de hecho, el final, el hombre está ahí como en un castillo, como si fuese el conde Drácula, y va y él ahí se lo come vivo. Pero te dije que te comería, Eli. Xavi, háblanos de los batidos. Explícanos la escena del batido, por favor, que sé que es tu escena favorita de la historia. Es una escena muy interesante de hecho, el monólogo del batido en sí no se lo inventó Paul Thomas Anderson, sino que resulta que sí que hubo en Estados Unidos del Senado, ¿no? Un congresista, un senador, que cuando le hicieron una investigación acerca de algunos sobornos y tal, pues en el mundo del petróleo, etcétera, pues bueno, él dijo la frase esta de si usted tiene un batido de chocolate y pues yo vengo y me lo bebo, en plan, pues oiga, a ver, ¿no? Yo me lo bebo y tal. Entonces la escena esta, pues el diálogo le hizo mucha gracia a tal y lo puso ahí, entonces lo interpretó muy interesantemente en esta escena en la que sale a la luz realmente la auténtica naturaleza. El monstruo. Le hizo la de es el mercado amigo. Sí, total. Sí. Y en parte mola un montón porque ya ves todo el plan maestro de ir comprando todas las granjas de alrededor para beberse Él lo que quería comprar era el océano total, entonces esa dijo que no le quería poner ahí un pozo porque no hacía falta, porque claro, cuando va sacando de ahí pues al final también lo va sacando. Y ahí le hace del demonio que está tentando a Eli. Sí, además se transforma como los movimientos como muy exagerados, ese movimiento como... Y la cara completamente... moviéndose. Cayéndole la baba ahí cuando le está diciendo lo de I drink your milkshake. Le cae por aquí una baba. Sí, es una pasada. Bueno, pues ponednos en los comentarios qué os parece la actuación de los dos. Iba a decir solo de Daniel Plainview, pero no, de los dos. Como también hemos hablado bastante de Paul Dano. Ponednos que nos gusta leeros, como siempre. Muchísimas gracias, Xavi, por venir a hablar de Pozos de Ambición y por descubrirme esta película, que como no la haya visto, y esta sí que me ha gustado. Una que sí me ha gustado, menos mal. Y muchas gracias a vosotros, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego. Chao.